Muy bien, vamos a orar entonces para empezar el capítulo 2 de Éxodo, que es el que corresponde a este culto de media semana. Gracias, Señor. Nos pones tu palabra por delante y nos permites conocerla más. Estamos recorriendo, Señor, la historia de tu pueblo y estamos recorriendo nuestra propia historia de muchas maneras, con personajes que de pronto tomaron acción, que te temieron a ti, Señor, y que por esas personas también utilizadas por ti, hoy estamos nosotros aquí. Tu Hijo Jesús nació como hombre y muchas cosas más. Te damos gracias y guíanos en este tiempo de tu palabra, ayúdanos a entender y aprender aquellas cosas que son importantes, conocer de ti, Señor, durante todo el tiempo de aprendizaje del capítulo 2 de Éxodo. En tu nombre lo decimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Éxodo 2. La fidelidad de Dios. Esta fidelidad en la que va a aparecer un personaje que es trascendente en todo el libro de Éxodo, utilizado por Dios. Pero vamos a ver la fidelidad de Dios en la manera como modela, como forma a este personaje. Dios cumple sus promesas. ¿Todos estamos de acuerdo que Dios cumple sus promesas? Algunas de las promesas en la historia no las vieron a quienes se las dieron. Por ejemplo, ¿acaso Abraham estuvo en este momento de Éxodo cuando estaba siendo un hombre mayor, viejo, y Dios le habló y le dijo: tu descendencia va a ser como las estrellas, como la arena del mar? Y él estaba así, en serio, todo viejito él, ¿no? Y su esposa, ay, ja, ja, ja. ¿Se acuerdan la historia? ¿Acaso Abraham vio lo que ahora nosotros estamos viendo en Éxodo? Y esas 2 millones de personas siendo parte de una población en Egipto, siendo todos de Israel. Ni siquiera tenía el nombre de Israel Abraham. Eso vino con su nieto Jacob. ¿Ok? Entonces, Dios cumple sus promesas, aunque no sea en tu generación. ¿Ok? Pero Él habla en la eternidad. Y no significa que la persona que recibió la promesa no se entere. ¿Sabes por qué? Porque si eres creyente, vas a estar con el Señor. Entonces esas promesas que llegaron a Abraham, ¿tú crees que Abraham no las ha visto o no las ha visto después? ¿Están a los pies del Señor? Bueno, eso es lo que yo creo y eso es lo que yo veo. El Señor, a través del Señor Jesús, llevó cautiva la cautividad. ¿Y cómo se le llamaba el lugar donde estuvo el Señor Jesús luego que murió? Esto no lo conocen ustedes fuertemente, no lo hemos estudiado, pero es parte de lo que dice la palabra de Dios. Se llevó cautiva la cautividad, el seno de Abraham, el lugar donde estaban todos los creyentes, antes de que la gracia se abriera, antes que Jesús resucitara. Todo este lugar aparece en el libro de Lucas y esa es una historia aparte. Pero todo ese grupo de personas está a los pies del Señor. Y cuando muere uno de los hermanos, alguien que ha entregado su vida al Señor, no está simplemente dormido, el cuerpo duerme en el estado en que se encuentre, pero se nos adelantó. Es lo que decimos normalmente los creyentes. Se nos adelantó, pero ya está en la presencia del Señor. Entonces, la promesa de la resurrección va a complementar esto de una manera formidable. Lo que quiero decirles ahora es que Dios cumple sus promesas de maneras soberanas. Ya. Él es el Señor. Y en Éxodo 2 vemos cómo Dios preserva, forma y dirige la vida de un personaje del que vamos a hablar ahora. ¿Tienen idea de quién voy a hablar hoy día en el capítulo 2? Moisés, ¿verdad? Aún en medio del peligro, aún en el error humano y aún en el silencio aparente de Dios, nada escapa al control de Dios. Así voy a empezar entonces este tiempo y vamos a empezar leyendo lo que dice el versículo 1. Del 1 al 10. Vamos a leerlo todo de corrido para no perder el contexto de lo que estamos hablando. ¿Qué tal? Capítulo 2, versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 10. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa una descendiente de Leví,
Leví, recuerden, es una de las tribus, ¿verdad? ¿Ok? Y ella, versículo 2, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. ¿Por qué lo mantuvo escondido 3 meses? Era varón, ¿verdad? ¿Y qué hacía con los varones? Nació varón, al agua. Otro varón, al agua. No, es niña, se queda. Otro varón, al agua. Ya, así estaban. Plop, 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 todos iban al agua. Al verlo tan hermoso, dice, lo mantuvo escondido 3 meses. ¿Tú crees que era hermoso? ¿Sabes quién escribe esto de Éxodo? El niño. Bueno, yo veo que Moisés a sí mismo se está diciendo que era muy hermoso de ver. Ya, pues creámosle, eso es la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Ok, versículo 3. Pero como no pudo esconderlo por más tiempo, tomó un cesto de juncos. ¿Cómo le llama tu versión? Tú estás con la Reina Valera Contemporánea. ¿Quién tiene otra versión? ¿Cómo? Ajá, arquilla. O canasta le dicen otros, ¿no? Tomó, dice, un cesto de juncos, lo calafateó con brea, calafatear. A los barcos, a los antiguos, ¿no? Se les echaba brea, para que el agua no entrara a ese barco. Entonces, calafateó al estilo de un barco esa canasta. Y asfalto, pobre niño, qué olor. Colocó allí el niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río, lleno de carrizos al borde, pero lo dejó en el río flotando, ¿verdad? 4. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. Esto lo vamos a ver más adelante. La hermana se llama María y en hebreo el nombre de María es Miriam. Así que la mamá de Jesús, adivina cómo se llamaba. Miriam. Pero la conocemos como María, ¿verdad? Ya. Muy buenos datos, tips, nada más para que no se confundan en otras cosas en el camino. Vayan conociendo esto. 5. La hija del faraón bajó al río para bañarse y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. 6. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo, este niño es de los hebreos. Lloraría en hebreo, me imagino. Pero estaba llorando y lo reconoce como un niño de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón. ¿La hermana del niño quién era? No dice su nombre todavía acá, pero yo ya se los adelanté. Miriam. O sea que la hermana ahí nomás estaba caminando, estaba cerca y entra en escena y se pone junto a la hija del faraón. Ahora, una pregunta, ¿por qué se dio cuenta que ese niño era de los hebreos? Yo acabo de hacer una broma, dije, lloraba en hebreo. No tiene sentido. Pero obviamente estaba circuncidado. ¿Se acuerdan que el 8º día era circuncidado el niño? Muy bien. Entonces, viene y aparece en escena la hermana del niño, dijo entonces a la hija del faraón, debo ir y llamar una nodriza hebrea para que críe este niño por ti. Le hace esta pregunta. La niña estaba ahí, no dijo, es mi hermano. Pero estaba ahí de pronto y le pregunta, yo traigo una nodriza, qué oportuna la niña de aparecer en ese momento y decirle eso. ¿Y qué dijo la hija del faraón? La hija del faraón respondió, sí, ve. Rapidito le puso la solución, porque esta hija del faraón tiene compasión por esta criatura. ¿Por qué tiene compasión por la criatura? Porque sabía que todo bebito hebreo debía irse al agua. Ese niño en realidad estaba en el agua, pero sobre el agua flotando. Digamos que la mamá cumplió con ponerlo en agua, ¿verdad? A través de la hermana.
pero no se estaba ahogando en el agua. Así que entonces la joven fue, y adivinen a quién llamó. A la madre de Moisés. Pero miren la escena bien, no pierdan de vista lo que está pasando. De pronto aparece una niña. Y la niña dice, ¿no necesito una nodriza que sea hebrea? Sí. ¿La traigo? Sí, anda, ve. Y la hermana de Moisés va a traer a la hermana de Moisés para que sea su nodriza hebrea. Así que, fíjense cómo están las cosas hechas. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño. O sea, se está llevando a su hijo otra vez a su casa, después de haberse desprendido de él. La misma hija del faraón, sin saber que es su hijo, se le está entregando otra vez. Llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo. ¡Wow! Cuando nació tu hija, Marta, ¿alguien te pagó para que la críes? No, mira lo que está pasando aquí. No solamente le ha dado otra vez a su hijo, le está dando provisión a su casa para que pueda criarlo. Eso es espectacular. La mujer tomó entonces al niño y no quería, pues, ¿no? Lo crió a su propio hijo. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moshe, Moisés. Pues dijo, yo le rescaté de las aguas. ¿Quién fue la que le puso el nombre? ¿La madre o la hija del faraón? La hija del faraón. ¿Por qué Moshe viene a ser algo así como sacado? No es exactamente salvado de las aguas como solemos tradicionalmente decirlo. Sacado. Entonces el nombre Moisés, en realidad, ese Moi, viene a aparecer en algunos nombres de faraones inclusive, y tienen que ver con la forma en que nacieron de alguna manera, y siempre tiene que ver con sacado. ¿De dónde fue sacado? De las aguas. Entonces ese es el nombre que le puso Moisés, por lo cual se cree, se tiene casi cierto, que el nombre de Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Ok, hasta ahí el versículo 10. Muy bien. Entonces, después de ver esto, vemos, tengo algunas notas acá que siempre voy tomando, que bueno, Dios salva a Moisés, lo salva de la muerte, porque lo ha sacado del agua, estaba sobre una cesta, estaba en un río, pero se atracaba en los carrizales, lo separa para su propósito redentor. Propósito redentor, lo estoy diciendo así porque no es solamente el hecho de que a través de Moisés sabemos el pueblo de Egipto va a ser sacado el pueblo de Israel va a ser sacado de Egipto, sino ¿qué cosa va a venir de todo esto después? Siglos más tarde. ¿Qué es lo importante de toda la historia bíblica? ¿A quién esperamos hoy? ¿Quién nació en Israel? ¿Por qué Dios hizo Israel? Su hijo nació como hombre en Israel. El propósito redentor de sacar a Moisés de las aguas tiene que ver en la proyección de todo con el nacimiento de Jesús. Pero hablemos, estamos 1500 años antes de que esto ocurra. ¿Ok? Entonces Dios permite que Moisés sea criado con su madre y con provisión egipcia. Tiene dinero para poderla ser provisto. Ahora, ¿cuándo le devuelve al niño a la hija? Cuando el niño tenía más o menos 3 años, que es la edad en que se destetaba en esa época a las criaturas. Así que lo tuvo 3 años, inculcándole, criándole y todo bajo la cultura hebrea, no en una cosa distinta. Y esto ha sido interesante que suceda de esa manera. Mira el Salmo 127.1 dice:
Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. El Señor es el que tiene control de todo. ¿Qué está pasando con el pueblo? Está pasando cosas horribles con el pueblo hebreo en el tiempo que está haciendo Moisés. Y en ese tiempo que el Señor está permitiendo que haya esa matanza y esas cosas, está salvando a quien va a liderar, a quien va a llevar a su pueblo, lo va a sacar de Egipto. Está pasando eso simultáneamente. Recuerden el momento en que nace Jesús. Cuando nace Jesús, estaba el Imperio Romano. Antes era la República de Roma, pero ahora el emperador dice que es Dios y se convierte en imperio. Y manda un censo para ver cuánto es la población que hay en esta región de Israel para cobrarles impuestos. Y ahí el verdadero rey nace en la tierra. No es el emperador romano, es Jesús mismo, el Hijo de Dios. Miren las formas en que Dios trabaja con la geopolítica, mueve todo para sus propósitos. Aquí está permitiendo el Señor que Moisés llegue a las manos de la hija del faraón y que la hija del faraón le pague a la madre de Moisés para que lo críe, sin saber quién es quién ahí. Esta es una cosa espectacular. Así como por un censo se cumplen las profecías de siglos antes y Jesús nace en Belén, la tierra de David, Judá, de donde eran José y María también. Todo se une y nace el Hijo de David. Así que, bien, solamente lo que quiero con todo lo que les estoy diciendo es conozcan a su Dios. Es el mismo. No ha cambiado. Es el mismo Señor, el que tenemos hoy como Padre. Así que sigo adelante. Vamos a ver qué dice el versículo 11. Moisés creció. ¡Wow! ¡Qué rápido! Del versículo 10 al 11 han pasado 40 años. ¿Saben por qué? Lo tengo abierto aquí, pero no se lo voy a leer. Pero cuando estamos estudiando Hechos y llegamos al capítulo 7 de Hechos, ahorita estamos en el 5, en el versículo 15, creo que sí, para adelante, del capítulo 7, vamos a ver a Esteban, al que se le llama el primer mártir del cristianismo. Está dando toda una conferencia a quienes lo llaman con calumnias para justiciarlo, ¿no? Por envidias y cosas, y menciona a Moisés y habla de 40 años viviendo en Egipto, de 40 años viviendo en el desierto y 40 años caminando en el desierto para llegar a la tierra prometida. 120 años de Moisés en total. Pero lo separa bien claramente en 40, 40, 40. Por eso es que aquí yo les digo que entre el versículo 10 y el 11 ya tiene 40 años. Es la primera parte de Moisés. ¿Y por qué la primera parte? Van a ver. Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos de Moisés? Los hebreos. Ok, muy bien. Y los vio trabajar muy duro. ¿Por qué los vio trabajar muy duro? Porque ¿dónde estaba Moisés? En el palacio del faraón. Era un egipcio más, ¿verdad? También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Ahora, muchos comentaristas hacen alusión a esto y mencionan que no era simplemente un empujón, sino que realmente el egipcio estaba sonando al hebreo, le estaba dando duro. Entonces, fíjense lo que hizo Moisés. Versículo 12. Moisés miró a todas partes. No actuó impulsivamente. Si tú ves los 10 mandamientos, la película de con Charlton Heston, vas a ver al hombre que de frente entra. No. Moisés primero vio, no había nadie. Premeditadamente actuó. ¿Qué dice? Miró a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio. Porque él mismo parece que estaba,
como relativamente cómodo en su posición de poder dentro del palacio del faraón. Y lo escondió en la arena. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían, así que le dijo al que maltrataba al otro, o sea, ahora volvió a ver a sus hermanos hebreos, pero un hebreo contra otro hebreo estaban en plan de reñir, de maltratarse. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Oye, el día anterior creo que mató a un egipcio, ¿no? Bueno, acá dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Le dice a los hebreos. Y aquel respondió, ¿quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Qué? ¿No lo había enterrado en la arena? ¿No había visto a un lado y al otro lado? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ya ha sido descubierto. Y mira lo que dice el versículo 15, cuando el faraón vendría a ser el abuelo, ¿no? El abuelo, ¿cómo se llama? De Moisés. Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo. Ya, ahí sí. Moisés no dejó de ser el hebreo, ya había matado a un egipcio. Y el faraón egipcio aplica la ley. ¿Qué importa que le hayas encontrado tú, mi hija y lo que sea? Hay que matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Cuando veamos algún día Jueces, vamos a ver la historia de Gedeón y vamos a ver que los madianitas eran una plaga, verdaderamente subían como langostas cada vez que los hebreos cosechaban toda su siembra y venían y arrasaban con todo, los dominaban a los hebreos, se robaban todas las cosechas, se llevaban todo y se lo llevaban. Entonces que Dios lo va a saber que estaba ocultando en una cueva sus cosechas, para que cuando lleguen los madianitas no lo vean. Bueno, ¿a dónde se fue Moisés? A la tierra de Madián. Esto que les acabo de contar es que Dios va a pasar muchísimo tiempo después. Así que para él estuvo bien Madián. Y eso es lo que les quería decir. Muy bien. Moisés actúa en su carne. Moisés no actúa con justicia, ni tiene claro quién es el Dios de Israel, ni tiene muy claro muchas cosas. A mí me parece que está como diciendo, yo soy egipcio, ¿no? Pero actúa impulsivamente, pero primero mira los costados. Se deja llevar por una justicia personal. Quiere aplicar algo. En realidad, si lo vemos en perspectiva, se está adelantando lo que Dios va a hacer a través de él. Él quiere tomar la justicia por sus propias manos. Eso se llama afán, se llama hacer las cosas en la carne. Y no le fue nada bien. Actúa en la carne y sale corriendo. Dios no aprueba el pecado. Eso es lo primero que tienen que saber. Aquí el héroe no es Moisés. Acá Moisés es un vil asesino de un egipcio. Tienen que verlo tal cual es. Y sale corriendo, se muere de miedo porque ya lo quieren matar. Y se acabó. Se acabó la historia hebrea, se acabó la historia de la mamá que lo recogió, se acabó todo. Sale volando y se mete al desierto. ¿Qué edad tenía Moisés cuando pasa esto? 40 años. ¿Y cuántos años va a estar en el desierto? 40 más. ¿Qué edad tenemos aquí? Ninguno llega a 80, ¿verdad? Ok. El Salmo 37, los versículos 23 y 24 dicen: el Señor dirige los caminos del hombre. ¿Quién? El Señor dirige los caminos del hombre cuando se complace en su modo de vivir. Si el hombre cae, no se queda en el suelo, porque el Señor lo sostiene de la mano. Porque acá vamos a ver que Moisés no se va y se muere como una vaca vieja en el desierto.
Acá vamos a ver que Moisés tiene un destino en el desierto. El Señor lo va a cuidar, porque no en vano lo salvó en una canasta entre los carrizos del río Nilo. Él estaba separado para algo. Pero vamos a ver un hombre tan fallido como cualquier otro en el camino y cómo utiliza personas así para hacer su obra. Esto es lo fascinante de estas historias, cuando tú realmente las escarbas y comienzas a ver, le quitas todo lo religioso y lo comienzas a ver con los ojos de la actuación que han tenido. Dios utiliza a gente imperfecta, maltrecha, que se equivoca, que asesina. Dios utiliza esto. Entonces, vamos a proseguir. Versículo 16. A ver, sí. Mientras estaba sentado, dice, junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Así que había un sacerdote en Madián. Ahí estaban las hijas. 17. Pero llegaron los pastores y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas. Si ven los 10 mandamientos, la película de Cecil B. DeMille, si ven los 10 mandamientos van a ver efectivamente que Moisés está reposando y sale en defensa, pero mientras que ellas siguen hablando y esa parte la recrean un poco en la película, después que ya saca a todos, Moisés está sentado en el pozo y está que se cae y se agarra y lo agarra para que no se caiga al pozo de lo cansado que estaba de haber cruzado todo el desierto hasta ahí, ¿no? Encima se puso ahí a defender a las chicas. Entonces hizo eso. El versículo que sigue, ¿qué número es? 18, ¿verdad? Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, su padre, éste les dijo, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas respondieron, un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Reuel preguntó a sus hijas, ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo para que venga a comer. Como bueno, ok, mujeres, ¿no? Se quedaron en el, gracias, y se fueron, ¿no? Y el hombre se quedó ahí tirado. Bueno, ahí ya el papá es hospitalario y le está llamando, ¿eso ha hecho? Tráiganlo y que venga a comer. Seguramente no había muchos hombres tampoco en esa tribu, así que, bueno, dicho sea de paso, Reuel es uno de los 3 nombres que se le da al que vamos a conocer como Jetro, o Jetro con J, ¿ok? Entonces no se confundan, es la misma persona, está hablando del papá de las hijas. 21. Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre y él le dio por esposa a su hija Séfora. Cuando ven en las películas hay todo un romance, toda una conversación, todo un tema. Y Séfora, si la ven en TV Globo de Brasil, Séfora se hace la difícil y él está atrás. ¿Saben qué? Acá yo estoy leyendo de una línea a otra línea. En un mismo versículo, Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre y él le dio por esposa a su hija Séfora. Eso es lo que dice. ¿Dónde está la parte de la película romántica? Y algo más, en la otra línea, versículo 22, ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gerson, porque dijo, soy un extraño en una tierra extraña. Ya, esta palabrita tiene que ver con extranjero, ¿ya? Y está hablando de su condición, la condición de Moisés. Después de mucho tiempo, perdón, aquí vamos a hacer un comentario. El desierto es un lugar de formación. Es un lugar para preparar y sujetar al hombre a una actitud humilde y a un momento de preparación. Quiero decirles que algunos comentaristas, el mismo Chuck Smith, el pastor, mencionan que sí, un tiempo formativo. Porque ¿cuántos años estuvo Moisés en el desierto de Madián?
40 años. ¿Y cuántos años tenía cuando salió de Egipto? 40 años. ¿Y este jovencito qué edad tendrá ahora en la tierra de Madián? 40 más 40, 80 años. Así que no es el jovencito de las películas Moisés que va... Tiene 80 años Moisés, ¿ok? Y miren, dice... el desierto es entonces un lugar de formación. Pero escuché también otro comentarista pastor decir algo bien gracioso en realidad. ¿Saben qué? Todo el mundo dice que ahí estaba en formación y todo así, pero ¿saben qué, bro? Así porque era un mexicano el que lo decía. No pasó la prueba, lo hizo pésimo, le habló pésimo a Dios. Así que, hablando de esa manera, hay posiciones en las cuales se ve que el Moisés que había matado al egipcio y que sale corriendo 40 años antes, ahora estaba tan sumiso como las ovejas que cuidaba. ¿Ya? Era una ovejita más ahí. Y bueno, era un hombre útil, pero ya no era pues el personaje, el perfil que había sido cuando fue cuidado por el faraón. Deuteronomio es un libro escrito por Moisés también. Capítulo 8, versículo 2 dice: te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Esto lo escribe Moisés mismo, ya de viejo, en el desierto con toda la millonada de gente de Israel, cuando está en ese camino que nunca termina hacia la tierra prometida. Y Dios está diciendo, a ver si todavía cumples con los mandamientos, a pesar de todo este tiempo que te estoy poniendo a prueba. A ver si así sucede. Bueno, lo traigo a colación. Han pasado 40 años de Moisés en este desierto de Madián, haciendo de pastor de ovejas, teniendo hijos. Y ahora estamos viendo cómo el Señor lo está trabajando. No vamos a ver esto en este capítulo, porque ya estamos acabando. Vamos a verlo a Moisés en el siguiente capítulo, con esa personalidad extraña que no corresponde a la que salió de Egipto. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo entonces 23 y 24 hasta 25? Dice así: después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios por causa de su esclavitud. Su clamor llegó hasta Dios. Y clamaron a Dios por causa de su esclavitud. Su clamor llegó hasta Dios. 24, qué interesante lo que dice acá. Y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25, entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Ya, está dicho de esta manera. Obviamente Dios no te va a olvidar, sino que todo está hecho de tal manera que Dios mismo se activa en el momento perfecto, los tiempos perfectos de Dios. Ya se acabó, ahora mi pueblo Israel va a salir de la tierra de Egipto. Dios oye el clamor de su pueblo y responde conforme a su fidelidad. Y en Génesis 17:7 vemos: estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. ¿A quién le dice eso? Las promesas. Ahí están Abraham, está Isaac, está Jacob. A todos les dice que va a ser una promesa de descendencia, ¿verdad? Vamos a ver la aplicación de todo esto ahora. 3 cosas. Dios es fiel, aunque no entendamos sus procesos. Dios es fiel. ¿Qué proceso era este? Moisés sale corriendo de Egipto, pasa 40 años, se convierte en una oveja. Casi, ¿no? Es un pastor de ovejas. Pero
¿Qué pasa mientras tanto? 40 años más en Egipto están pasando cautiverio, esclavitud. Ya se murió el famoso faraón que comienza a oprimir a todos. Y ahora va a entrar un angelito, el hijo del faraón. Así que cuando de pronto la raíz comienza a ser podrida, todo lo demás va a estar malogrado. Y en el caso del faraón que sigue, todos están de acuerdo en que se trata de Ramsés II, pero ese todavía no lo vamos a ver. Dios es fiel, entonces, aunque no entendamos sus procesos, Dios modela, da la forma, hace todo perfecto antes de utilizar eso que voy a utilizar, que puede ser tú, que puedo ser yo. Está en un proceso formativo con cada uno de nosotros, con su pueblo en general y con Moisés. Con cada uno, hablando de una manera singular, el pueblo de Israel en su proceso de dolor los está formando para lo que viene. Y en el caso de Moisés mismo, está pasando un proceso que jamás imaginó. Él ya veía sus huesitos ahí enterrados en Madián, ¿verdad? Entonces Dios forma, modela a las personas, modela a su pueblo, modela todo, lo prepara para lo que viene. Y el tercer punto es algo muy claro, ¿no? No te adelantes al tiempo de Dios. O sea, ¿sabes? Ora, pídele, lo que hablamos siempre aquí, ¿verdad? Estate en oración constante. Hay procesos que vienen para tu casa, tu familia, tus hijos, la universidad, por aquí, el trabajo, por allá, esto, la salud, todas esas cosas. Pero no te adelantes al tiempo de Dios. ¿Qué hace un suicida? Suena su teléfono. ¿Qué hace un suicida? Un suicida se va preparando para hacer algo que no le corresponde. Él no sabe cuánto tiempo de vida le va a dar Dios. ¿Cree en Dios? Muchos suicidas dicen creer en Dios. Pero ya no aguantan, pues. No soportan. Se deprimen y dicen, ¿cómo es posible que esté haciendo esto conmigo? Pero eso sí, si no lo hizo de una manera rápida, hasta llaman, en algunos casos en Estados Unidos llaman al 911 para que vengan a auxiliarlo cuando ya se cortaron las venas. O están en el borde del dintel del edificio clásica para tirarse, pero hacen que todo el mundo se entere. Y comienzan a subir y a tratar de salvarlo. El suicida no quiere morir. En realidad, ¿qué cosa quiere el suicida? Que lo miren, llamar la atención. Pero de cada 10, por lo menos 5 fallan, pues. Bueno, no te adelantes. No quieras hacer las cosas por tu cuenta. Quitarte la vida es un pecado. Quitarte la vida es hacer algo que vas en contra de Dios. Porque no es tu vida, tu cuerpo no es tu cuerpo. Él te ha formado y te ha hecho para un propósito de Él. Entonces yo veo esas tres cosas. No entendemos sus procesos, pero Dios mantiene su fidelidad y sus promesas. Dios nos modela antes de ser usados para sus propósitos y no debemos adelantar ninguno de ellos. Si confías en Dios y has orado, pídele. Dios no se ha olvidado de ti. Él te está formando para su propósito. Acuérdate de eso. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres fiel en cada etapa de nuestra vida, Señor. Perdónanos cuando nos adelantamos a tus planes, perdónanos por el afán. Ayúdanos a confiar en tus tiempos perfectos, a someternos a tu proceso y a descansar en tu propósito. Forma en nosotros el carácter que deseas y úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús lo decimos. Amén. Y amén. Gracias, Señor.